Vamos a iniciar, chicos, entonces vamos a dar inicio a la grabación del día de hoy. Como les había señalado, hoy vamos a hablar de las características de relieve que vamos a tener en nuestro territorio, tanto en el sector costeño como también en el sector andino y amazónico. Nuestro relieve se caracteriza, o nuestro territorio se caracteriza por tener una amplia gama de relieve. ¿Okay? Los distintos tipos de erosión han ejercido en nuestro territorio gran actividad y producto de ello, nosotros vemos la siguiente configuración. Miren, en cuanto me refiero al relieve del Perú, les estaba señalando, la morfología peruana presenta fuertes contrastes y por ello, de ese fuerte contraste, nosotros tenemos una gran variedad de relieves en todo nuestro territorio. Y es así que hay relieves que solamente van a ser propios del sector andino. Recuerda que en el sector andino el principal relieve es la cordillera. También tenemos en la parte del litoral, en la parte costeña, vamos a tener ciertos relieves que solo son propios de este lugar, como son desiertos, al igual que en el sector oriental, que corresponde a la región amazónica. Aquí lo característico es la gran llanura, ¿sí? Lo que se conoce como llanura amazónica. Esto es lo que va a primar en cada uno de estos sectores. Esto es el resultado de los procesos erosivos, es decir, la geodinámica, tanto interna como externa, que ha actuado sobre nuestro territorio. Producto de ello, también nosotros vamos a señalar lo siguiente. Vamos a hablar primero del litoral, de aquellos relieves que van a ser propios del litoral. Recuerda que el litoral es aquella zona continental que está en contacto con el mar y tiene una longitud de 3.080 kilómetros aproximadamente desde Tumbes hacia el otro extremo que viene a ser Piura. Tomando en cuenta el litoral, por ejemplo, aquí en el litoral piurano podemos distinguir lo siguiente. En el litoral de Piura yo tengo esta zona. En el litoral piurano tengo una zona que está en proceso. Mira, esta zona está en proceso de... Aquí las masas de agua están ingresando a la zona continental. A este ingreso de las masas oceánicas hacia la parte continental, nosotros le vamos a dar el nombre de bahías. Y aquí, miren, en el litoral piurano podemos ver o tenemos la presencia de bahías. En el litoral piurano, por cierto, tenemos la bahía más extensa del Perú, que es la bahía de Sechura. Al igual que esta zona, mira, donde está sobresaliendo. Esta zona donde sobresale la parte continental hacia el mar, se le puede dar el nombre de península y dependiendo de su tamaño, también le podemos decir puntas o simplemente cabos. Esta zona más grande es conocida como península. Esta de aquí le vamos a dar el nombre de cabo y esta pequeñita le damos el nombre de punta. ¿Okay? Entonces, esas zonas que sobresalen de nuestro litoral hacia el mar pueden recibir tres denominaciones: península, cabo o punta. ¿Sí? Así se les va a poder denominar a cada una de ellas. Eso lo apreciamos dentro de nuestro litoral y dentro del litoral peruano, ¿sí? Específicamente en el litoral de Piura. Vamos a poder observar. Buenos días, profesora. Buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenos días. Entonces, miren chicos, en el litoral piurano vamos a distinguir como la más importante península a la península de Illescas. Y por aquí a la bahía de Sechura, ¿sí? Como la máxima bahía en todo nuestro litoral. En todo el litoral, aquí ubicamos, ¿ya?, a la máxima
península o la península más grande y la bahía más extensa. Y por aquí tenemos a otra bahía, que es la bahía de Paita, que también vamos a ubicarla en la región Piura. Ahora, en el litoral de Ancash, en la parte litoral de Ancash, vamos a observar lo siguiente, las siguientes geoformas, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo una saliente, ¿te das cuenta? Esta zona que está sobresaliendo al mar, a eso también le voy a conocer como península. Esta porción que está aquí se va a llamar península. Y esta es la península de Ferrol, que es considerada una de las penínsulas más simétricas. Y por eso tú vas a ver en algunos textos se le va a considerar como la península más perfecta. Y precisamente por esa simetría que tiene esa península, se le da el nombre de península perfecta. Profesor, ¿y por qué? Porque esta es una formación natural. Y esa formación natural ha tenido esta característica de formar esta bahía simétrica. ¿Sí? O sea, por esa perfección, por así decirlo, se le considera como una de las bahías más perfectas. O disculpa, península más perfecta. Al igual que tenemos esta península que está en el litoral de Ancash, también tenemos aquí un ingreso. Esto se llama bahía. Esto que está aquí, este ingreso, le vamos a denominar bahía de Samanco. ¿Okay? Esto que está aquí en esta zona es la bahía de Samanco. Y lo que está hacia el otro lado es la bahía de Chimbote. Esta bahía de Chimbote, ¿y por qué la estoy resaltando aquí? Porque es considerada la bahía más contaminada. Profesora, ¿por qué la bahía de Chimbote es la más contaminada? Porque aquí se desarrolla la pesca industrial. Extracción, o sea, de recursos como la anchoveta para procesarlos y luego convertirlos en harina, aceite o conserva. Y por ello, es producto de esta actividad, todos los desechos se suelen lanzar hacia esta bahía. Por eso es considerada la bahía más contaminada. ¿Ok? Recuerda, en toda bahía puedo establecer principales puertos. Los principales puertos comerciales o pesqueros del Perú se van a establecer en las bahías. Y uno de los complejos pesqueros más grandes, más antiguos, es el complejo de Paita, por cierto. Y el de mayor contaminación, la bahía de Chimbote. Profesora, ¿y en el litoral limeño? En el litoral limeño y parte de, tú sabes que de todo ese litoral de Lima, una partecita corresponde al Callao. Y el Callao es otra región más, ¿verdad? Dentro de la clasificación de las regiones políticas, al Callao se le considera como una región política más. Entonces, miren, aquí en el Callao, nosotros vamos a ver a la punta. Está aquí. Este relieve se va a llamar punta. Y en el Callao, la punta es el distrito más poblado. La punta más poblada, si quisiéramos decirlo así, va a recibir el nombre de La Punta, ubicada en la región Callao. Aquí también tenemos una bahía. En el litoral limeño tenemos también la bahía, o dentro del litoral del Callao, vamos a tener a la bahía del Callao. Y en esa bahía ubicamos al puerto comercial más importante del Perú, que viene a ser el puerto del Callao. Esto sobre esta área, sobre esta porción de mar que está ingresando a la zona continental. Ahora, por aquí también tenemos la presencia de el litoral iqueño. En este litoral iqueño, el litoral de Ica, nosotros vamos a tener, por aquí vamos a tener la presencia de una península. Una de las penínsulas más turísticas, más importantes que vamos a tener en el litoral es la península de Paracas, esta que está aquí. Todo este tramito que yo estoy encerrando me representa la península de Paracas, considerada
la más turística, puesto que en este lugar se ha establecido la Reserva Nacional de Paracas. ¿Ok? También vamos a tener por aquí la presencia o frente al litoral de Ica, la presencia de islas, como la isla de Sangayán, que estás viendo en imagen, o la isla de Independencia, que está por esta porción. Usualmente las islas se van a ubicar frente al litoral, ¿ya? Y por ello, aquí en todo este litoral, estos van a ser los principales accidentes geográficos. Bahía más extensa, Sechura, península más extensa, la península de Illescas, península más turística, la península de Paracas, península más simétrica, la península de Ferrol. Y la bahía más contaminada, la bahía de Chimbote, la bahía más perfecta, la bahía de Samanco y la bahía donde está establecido el puerto comercial más importante del Perú, la bahía del Callao. ¿Ok? Eso entre algunos datos que vamos a dar aquí con respecto a nuestro litoral. Ahora, en el litoral también va a ser importante la presencia de lo siguiente. En nuestro litoral peruano, como te dije, vamos a tener la presencia de puntas. Las puntas, como habíamos señalado, las puntas me van a permitir establecer límites. O sea, cuando yo proyecto el paralelo de una punta, puedo establecer mi límite. Tal es el caso de punta Capones. Esta punta Capones, o sea, el paralelo de la punta Capones, permite establecer el límite norte del Mar de Gran. También tienes por aquí la punta Pariñas, punta Balcones y punta Aguja. Esta punta Aguja, recuerda tú, en este accidente geográfico, la corriente peruana se desvía hacia el oeste. Entonces, estas van a ser algunas principales puntas que vamos a ubicar al norte. Aquí en el Callao la punta. Y también en Lima tenemos a la punta La Chira. Entre algunas principales formaciones. Como te dije, son aquellas porciones alargadas de continente que van a sobresalir en el litoral. Ya en el litoral también tenemos a los esteros. Profesora, ¿cómo es eso? Miren, cuando un río, tal es el caso del río Tumbes que estás viendo en imagen, desemboca formando deltas. Aquí estos deltas van a formar canales, distintos canales por donde el agua va a entrar en contacto con el mar. El agua del río aquí va a entrar en contacto con el agua del mar. Entonces, en este tipo de desembocadura donde se van formando estos canales, a esto yo simplemente le voy a llamar éster. Profesora, en un éstero tengo la presencia del mangle, sí, mira. En esos canales formados por la desembocadura del río, se ha permitido el desarrollo de un tipo de vegetación. Esta vegetación aquí recibe el nombre de manglar. Aquí vamos a ubicar a los manglares. Y cuando hay una desembocadura en forma de delta y presencia del mangle aquí, a esa formación simplemente le damos el nombre de éster. ¿Y qué ésteros tenemos? Miren. El río Chira va a formar al éstero de Bocanada de Miramar y también al éstero o el río Piura al éstero de San Pedro. El río Zarumilla, éstero de Zarumilla y el río Tumbes, el éstero del Bendito y Puerto Pizarro. En su desembocadura, esos canalitos que están aquí con presencia del mangle, me están formando ésteros. No te olvides que en este lugar, si yo traslado, mira esta imagen de los ésteros, yo lo traslado a esta que está aquí, a esta foto, aquí está la vegetación, aquí está el árbol, pero sus raíces están sobresaliendo o sus raíces están penetrando ese tipo de desembocadura. A eso, simplemente a eso que está ocurriendo ahí, o sea, en esas raíces se van acumulando recursos hidrobiológicos.
¿Cómo qué recurso, profesora? Ahí se va acumulando las conchas negras, los langostinos. En esos lugares de los ésteros donde vamos a ubicar las raíces del mangle, van a abundar estos recursos. Y precisamente para proteger al manglar, en estas zonas, específicamente donde desemboca el río Tumbes, se ha formado o se ha establecido el manglar o el santuario nacional denominado Manglares de Tumbes. Los manglares de Tumbes se han podido establecer en esta zona. ¿Ok? En esta zona importante tendremos la presencia de los manglares. ¿Ok? Del árbol del mangle, y la idea de construir o darle la categoría de santuario nacional es para preservar esta especie única que ubicamos en este sector norte. Ahora, eso es Profesora, en relación al litoral. Dime. profesora, disculpe, es que, ¿y a qué se le llama estero? ¿A la desembocadura o al...? Es que no entendí muy bien eso. O sea, al Ya, delta, o... ya, esa es la desembocadura en tipo delta donde hay vegetación. Esa desembocadura en forma de delta que tiene la presencia de vegetación se le conoce como éster. Ok, y dijo que en las raíces de los manglares es donde estaban los productos, ¿o? Ajá, en esas raíces, mira, en esta imagen, tú ves, aquí está el mangle, aquí están sus raíces y aquí justo está la presencia de agua. Las hojas que Ujú. van cayendo de estas raíces se van acumulando aquí, y en estos lugares van a encontrar las conchas negras. Como principal recurso, las conchas negras en esta zona. ¿Sí? Ahí se van a almacenar estos recursos importantes. Ok, profesor, muchas gracias. Ahora, miren, lo primero que les hablé tenía que ver con el litoral, con esa franja, ¿no? Esa pequeña franja que está en contacto con el mar. Pero ya cuando hablamos de la llanura, o sea, la parte plana, ya la llanura costera, esta llanura costera abarca todo esto, miren. Mientras que el litoral solamente era la línea marco, por así decirlo, el externo, ¿no? De esto, la llanura es toda esta, la llanura sí tiene un ancho. Es aquella zona plana ubicada en la costa, va a presentar un ancho. Esta llanura costera tiene su mayor ancho en Piura, porque en Piura, debido a la presencia del desierto de Sechura, esta llanura tiene 170 kilómetros. Mira, la llanura costera aquí va a tener como ancho 170 kilómetros, o amplitud. Puedo decirle ancho o amplitud, ¿ya? Mientras que aquí, en Arequipa, la llanura costera solo va a tener 5 kilómetros. Entonces, nuestra llanura costera es de un ancho variable. Esta llanura ya va a tomar también desde Tumbes hasta Tacna, el ancho de lo que va a ser la zona denominada costa. En esta llanura o franja costera se va a extender de manera longitudinal porque va de sur a norte o viceversa. Presenta una condición árida. O sea, recuerda que la llanura costera se caracteriza principalmente por su aridez y por tener un ancho variable. Tanto así que el mayor ancho se ubica en el desierto de Sechura, ubicado en la región Piura y considerado el desierto de mayor superficie del Perú. Luego también tenemos en Arequipa el menor ancho, con solo 5 kilómetros de amplitud, ¿sí? Ahora, en la llanura costera, profesora, ¿qué accidentes geográficos vamos a encontrar? Miren, en nuestra llanura costera vamos a tener la presencia de los siguientes accidentes geográficos. En nuestra llanura tenemos la presencia de las pampas y también la presencia de los valles. A los valles, ojo, también se le conoce como abanicos fluviales o conos de deyección, también se le puede decir un valle. ¿Por qué? Porque los valles son las áreas más productivas,
Las áreas de mayor producción que vamos a ubicar aquí en la costa se conocen como valles, ¿sí? Estos valles van a permitir la mayor producción agrícola. Tal es el caso, mira, aquí tenemos el Valle de Chira, ubicado en Piura, el Valle de la Leche, ubicado en Lambayeque, el Valle de Jequetepeque, ubicado en La Libertad, el Valle de Santa, ubicado en Ancash, el Valle de Chillón y Rímac y Lurín, ubicados en Lima, el Valle de Camaná en Arequipa, Osmore en Moquegua y Caplín en Tacna. Profesora, entonces quiere decir que estos, si me doy cuenta, eso me hace un poquito algo, el nombre es parecido a lo que habíamos hablado la semana pasada. Recuerdan que la semana pasada nosotros habíamos señalado o habíamos hablado de los ríos, ¿cierto? Habíamos hablado de los ríos, habíamos hablado de los principales ríos que tenía nuestra vertiente hidrográfica del Pacífico. Y precisamente el nombre que van a asumir los valles tiene que ver directamente con el río que lo forma. Porque un valle, profesora, ¿cómo podríamos definir, aparte de que son relieves, tienen suelos productivos? Los valles son aquellas áreas que se encuentran en el recorrido de un río. Las áreas laterales que se van a encontrar en el recorrido de un río también le voy a denominar valle. Y es por eso que los valles van a ser importantes por un detalle. Son áreas donde yo puedo practicar la agricultura, pero también son áreas donde la población se puede asentar. Es decir, en otras palabras, los valles van a ser los relieves con mayor población. Puesto que ahí tengo recurso hídrico, permito desarrollo de actividades como la agricultura y también esa agua puede servir para que la población lo emplee para el uso doméstico. Y es por ello que los valles van a tener esta característica. Ahora, además, también tenemos por aquí a las pampas. Profesora, ¿qué diferencia? Si ves la imagen, ¿qué podríamos decir que diferencia a un valle de una pampa? A ver, mira, si comparas las imágenes, una imagen de valle y al costadito a la pampa, ¿qué los diferencia? Ambos están en la llanura, ¿no? La llanura costeña, esa sería la semejanza, pero por la imagen, ¿qué es lo que ves diferente entre una pampa y un valle? La vegetación. Ya, la vegetación, por ahí me dice Eri, ¿sí? En la pampa, como verás, la vegetación es escasa, ¿no? Mientras que en los valles, ahí veo gran cantidad de vegetación. Y algo muy importante, miren, en el valle tengo presencia de un río, o sea, tengo recurso hídrico. En cambio, en la pampa no. ¿Ya? Mientras que los valles son considerados las zonas más productivas del Perú, las pampas son áreas con gran potencial agrícola. Profesora, ¿cómo que gran potencial agrícola? Porque los suelos, o sea, esta llanura tiene suelos productivos, o sea, sus suelos tienen, son fértiles, por así decir. Posee suelos fértiles, pero lo que no hay es agua. Y por ello, la vegetación aquí es escasa, salvo que en ellas yo lleve proyectos de irrigación. Como te hablé la clase pasada, ¿no? Hablamos de Chavimochi. Recuerda, el proyecto Chavimochi, ¿qué pampas irriga? Para que se pueda cultivar ahí, ¿qué pampas debe irrigar el proyecto Chavimochi? Y aquí está, mira, Chao, Virú, Mochi y Chicama. Esas corresponden a Chavimochi. Las pampas de Chao, las pampas de Virú y Moche y Chicama son irrigadas por el proyecto Chavimochi. O sea, profesora, las pampas tienen suelo fértil, ¿sí? Lo que les falta es agua. Entonces, para hacerlas productivas, tengo que construir obras de irrigación. Y en estas obras de irrigación, ¿qué hago?
Desde grandes distancias extraigo el agua de los ríos y la traslado a esta zona. Y así hago que esta zona sea productiva. Por eso diré que las pampas son las áreas de gran potencial agrícola, mientras que los valles son las zonas más productivas. Esta solo tiene potencial, pero donde se produce más es en un valle. Ya, ¿cuándo hago que una pampa sea productiva? Cuando establezco obras de irrigación, grandes proyectos como Chavimochi o también proyectos como Chinecas, ¿no? Que hemos señalado en la clase anterior también. Ahora, profesora, ¿dónde están ubicadas cada una? Porque usted me ha dado nombres o están aquí colocados los nombres de las pampas, pero ¿dónde están localizadas? Por ejemplo, la pampa de Olmos, que estamos viendo aquí, que es considerada la más extensa en el Perú, esta está ubicada en Lambayeque. Chao, Virú, Moche y Chicama están en La Libertad. Casma, Nepeña y Chimbote, disculpa, la vamos a encontrar en Ancash. Villacuri, Nazca, en Ica, mientras que Majes y Huas las vamos a ubicar en Arequipa. Dime, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí? Profesora, disculpe, es que verá, los valles tenían población porque era porque porque podían tener acceso a agua, ¿no? Y también a vegetación, ¿no? Claro. Ujú. Ok, es que quería asegurarme de eso, es que eso es lo que anoté ahí. Claro, si a ti te preguntan cuál es el relieve costeño con mayor población o con las áreas más pobladas, estas serían los valles. Nosotros, por ejemplo, ¿no? Aquí en Lima, principalmente se habita el valle del río Rima. Claro que también tenemos, ¿no? Zonas donde va a ser habitado, zonas habitables del valle del río Chillón, o incluso el valle del río Lurín está siendo habitado. Pues en estos lugares se puede asentar la población porque está el recurso hídrico, se puede practicar actividades como la agricultura. Entonces ahí se establece la población dentro de los valles. En las pampas puedo hacerlas productivas siempre y cuando lleve obras de irrigación en ellas. Ahora bien, hay valles que van a estar, hay valles interiores y hay valles exteriores. Profe, ¿por qué se diferencian? Los valles exteriores son aquellos que van a llegar incluso hasta el mar y los interiores son los que van a estar lejos del mar. Profesora, ¿cuál de ellos son valles interiores entonces? El valle de Río Chira, el valle de Nazca, el valle de Palpa, son valles interiores. Y exteriores será el valle del Rima, el valle también de Mala, el valle de Lurín y Chillón van a ser valles exteriores. Porque en todo su recorrido que este río llega hacia el mar, ahí vamos a ver asentamientos humanos o asentamiento de la población. A eso le digo valle exterior, ¿ok? Ahora, aparte de los accidentes que hemos mencionado, en la costa, pero específicamente en el tramo norte, tengo la presencia de los tablazos. Estos tablazos que son terrazas marinas. Estas terrazas marinas están en proceso de elevación. Cada 100 años solamente tendrán una elevación de 25 centímetros más o menos. Recuerda que esto es generado por los movimientos epirogénicos. Los movimientos epirogénicos me forman los tablazos. Profesor, ¿eso con qué tiene que ver? Con la geodinámica interna. Recuerda tú, la geodinámica interna tenía dos pasos, ¿no? El diastrofismo y el vulcanismo. Dentro del diastrofismo teníamos la epirogénesis. Cuando las zonas colindantes al mar comienzan este proceso de elevación, mira, así, mira, escalonado incluso. Ese proceso de elevación escalonada en las zonas que están contiguas al mar se conoce como tablazos. ¿Y por qué son importantes? Porque son reservas de hidrocarburos. Los tablazos se van a constituir en reservas de hidrocarburos y fosfatos. Aquí en la imagen, mira, justo tengo también una maquinita que se encarga de extraer el petróleo.
Aquí hay la presencia de un pozo petrolero. Aquí en este tramo, en estas zonas de hundimiento que están por aquí, tengo la concentración de sal o la concentración de sales minerales como el fosfato. En cambio, en los tablazos importantes, ¿por qué, profesor? Porque extraigo reservas de petróleo. ¿Y qué tablazos tenemos? Miren, tenemos a Zorritos, Pariñas, Negritos, El Alto, Lobitos, Máncora, el tablazo de Talara y también el tablazo de Lurín. Profesora, ¿cuáles de esos tablazos destaca? Va a destacar el tablazo de Máncora. Miren, el tablazo de Máncora que está por aquí es considerado el tablazo más extenso y el tablazo más alto. ¿Ya? Es el más extenso, el más alto, que nosotros ubicamos en toda la costa. Y por lo tanto, como es el más alto, también diremos que es el más antiguo de todos los tablazos. Y este tablazo lo vamos a ubicar en la región Piura. Luego tenemos también al tablazo de Lurín. Aquí miren. Este tablazo de Lurín, o sea, normalmente sobre los tablazos ubicamos petróleo. Este tablazo de Lurín que está aquí en Lima, bueno, en este lugar no hay precisamente este recurso, ¿no? Lo que hay es una gran cantidad de población. Por ello, el tablazo de Lurín es considerado el tablazo más poblado. El tablazo más poblado que vamos a tener aquí en la costa es el tablazo de Lurín. Profesora, ¿ahí qué distritos están? En el tablazo de Lurín ubicamos a distritos como Villa María y también Lurín. Y es en esos distritos que tengo la presencia de gran concentración de población. Por eso es el tablazo de Lurín el más poblado. Ahora, en Piura tenemos la mayor cantidad de tablazos. Ahí tenemos a Lobitos, tenemos al Alto, el tablazo de Talara. Van a pertenecer, ya, van a pertenecer a Piura. O sea, la mayor cantidad de tablazos, no te olvides, los vamos a ubicar en la región Piura. En la región Piura tendremos la mayor cantidad de tablazos. Ahí es. Y en Tumbes tenemos al tablazo de Zorritos, por ejemplo. Profesora, Pariñas, Negritos, esos también pertenecen a Piura. Solo Zorritos va a pertenecer a Tumbes. Y en Ica tenemos el gran tablazo de Ica simplemente. ¿Ya? Ahora, eso es en cuanto a los tablazos. Profesora, disculpe. Milciades, dime. ¿Máncora por qué era importante? Disculpe. Allá, porque es el más alto y el más extenso. Es el más alto, Ok. el más extenso y también el más antiguo. El más antiguo de los tablazos. Ya, mira. Ok, profesora, y se encuentra en Piura, ¿no? Ajá. O sea, de los que está aquí, ya, los que se encuentran en Piura son Pariñas, Negritos, Alto, Lobitos, Máncora y Talara. Todos esos están en Piura. Zorritos en Tumbes, Lurín aquí en Lima, e Ica, que vamos a ubicarlo en esa región también, en la región que lleva el mismo nombre. Ahora, también tenemos la presencia de depresiones, ¿ya? Cuando yo hablo de una depresión, hablo de una zona en hundimiento. Esas zonas en proceso de hundimiento ubicadas bajo el nivel del mar se conocen como depresiones. Las depresiones, cuando en ellas se acumula, ojo, cuando en una depresión se acumula agua o se filtra el agua y ahí aparece vegetación, a esa depresión le voy a pasar a denominar albúfera. En nuestro litoral vamos a tener presencia de albúferas. Entre ellas, aquí en Lima, tenemos a la albúfera de Medio Mundo, los pantanos de Villa, Puerto Viejo también en Lima, y en Arequipa, la albúfera de Mejía. Entonces, cuando en una depresión, ojo, cuando en un hundimiento, por así decirlo, este es un hundimiento, tengo un hundimiento cercano al mar, aquí tengo la presencia de agua, pero esta agua se filtra del mar hacia este lugar, es decir, es agua salada, que se va filtrando desde el mar a esta zona.
Aquí se va acumulando las sales y adicionalmente se da la presencia de vegetación. Cuando esto sucede en una depresión, ya no la llamo depresión, sino la llamo albúfera. Aquí en el Perú tenemos a la albúfera de medio mundo, por ejemplo. Sí, la albúfera de medio mundo, una importante en la región Lima. Pero entre las principales depresiones tenemos a la siguiente. Entre las principales depresiones en nuestro territorio vamos a tener a las depresiones de Bayobar. Por ejemplo, la depresión de Bayobar. Esta depresión de Bayobar se caracteriza por ser considerada la depresión más profunda del Perú. En la imagen, tú tienes ahí captada mediante satélite, por así decir, a la depresión de Bayobar. Esta depresión tiene 37 metros bajo el nivel del mar y es considerada la máxima, ¿ok? La máxima depresión en nuestro territorio. Recuerda que esta se ubica en, esta se va a ubicar en Piura. También tenemos el cerro con 25 metros bajo el nivel del mar y también ubicada en Piura, por cierto, y la depresión de Salinas de Huacho con 12 metros bajo el nivel del mar. En esta depresión de Salinas vamos a encontrar como recurso las sales minerales. Ahí va a haber depresiones donde se acumule la sal y esta importante depresión la ubicamos aquí en Lima. Tenemos también a la depresión de Chilca. Esta depresión de Chilca, este hundimiento en Chilca, aparte de que puede encontrar sales, presencia de vegetación, también se le atribuye poderes, se le atribuye ciertas características genéticas, ¿ya? ¿Cómo así? Se dice que los que entran a la laguna de Chilca probablemente tengan mellizos. Y por eso en la laguna de Chilca hay un hundimiento conocido como mellicera. O sea, esta laguna de Chilca es famosa por su fertilidad porque se tiene la creencia de que si alguien se baña en esta laguna llamada mellicera, sus descendientes serán mellizos o gemelos. Eso en la laguna de Chilca, que también ubicamos aquí en Lima. Y no solo por eso van a acudir los pobladores, sino que también en esta laguna encontramos una arcilla. Esta arcilla media verdosa, un fango así, se suelen colocar en todo el cuerpo. Se van a colocar este lodo en todo el cuerpo porque se le atribuye ciertos poderes medicinales a este limo, a este fango que hay en esta laguna. Y por ello los pobladores suelen acudir a este lugar. También en Ica tenemos a la depresión de Otuma, en Lambayeque a la depresión de Camañac. ¿Ya? Recuerda que cuando una depresión tiene la presencia de vegetación, a eso yo le voy a dar el nombre de albúfera. Y como estás viendo en imagen, tenemos a las dunas. Una duna, como ves en imagen, es un montículo de arena, ¿sí? Usualmente las dunas se van a ubicar dentro de los desiertos. ¿Los desiertos qué son? Son superficies cubiertas de arena y partículas rocosas. Su principal característica es que no hay vegetación, la escasez de vegetación. Esa es la característica de un desierto. Ahora, dentro de un desierto, yo ubico montículos de arena que están cerca del litoral, que están en permanente desplazamiento. O sea, el viento es el que está generando el desplazamiento de estas dunas. Producto de ello, aquí estas dunas van a tener gran importancia, pero gran importancia para el turismo. Tal es el caso de la duna de Paracas. Sí, tenemos la presencia de la duna de Paracas y ahí nada más ubicamos a un oasis. Recuerda que es un oasis, ¿ah? ¿Alguno de ustedes recuerda que es un oasis? ¿Ha escuchado que es un oasis? Un lugar en el cual hay agua
Y, o sea, y palmeras o algo así. Ya, es una zona desértica donde tengo presencia de agua. Normalmente en los desiertos no hay vegetación, no hay ese recurso. Pero en aquellos lugares donde sí tengo presencia de agua y cierto tipo de vegetación, a eso nosotros le vamos a decir oasis. Y en las dunas de Ica, ya en el desierto de Ica, vamos a tener la presencia de la huaca china. Este es uno de los oasis más importantes en América. Claro que en la actualidad las aguas están bajando considerablemente debido al uso que le están dando los habitantes de este lugar. Recuerda que la Huacachina es el oasis más concurrido, uno de los oasis más concurridos que tenemos aquí en el Perú. Ahora, este tipo de duna que estás viendo, el tipo de duna que forma esta media luna se llama Barján, que estás viendo aquí en imagen. Y en estas dunas se puede practicar un deporte de aventura. Es decir, vas hacia la cima de la duna y te puedes deslizar en tablas. ¿Ok? Vas con tu tablita hacia la cima y luego te deslizas. Eso se puede practicar en las dunas. O desplazarte con esos vehículos llamados tubulares. ¿Sí? La duna más importante y la que quiero que recuerdes es la duna de Purpur, ya que esta duna de Purpur, ubicada en La Libertad, es considerada la duna más extensa. Luego tienes a las dunas en el desierto de Sechura, en Piura, y las dunas que aquí ubicamos en el desierto de Ica, siendo estas de gran importancia turística, ya que gran parte de la población acude a visitar estas dunas. Ahora, también existen los médanos. Profesora, ¿qué es un médano? Los médanos son montículos de arena con un soporte rocoso. Mientras que la duna solo tiene arena, o sea, mientras se va desplazando de esa arena, en el médano tengo un montículo de arena, pero hay una base rocosa que está soportando todo ello. Entre los médanos tenemos el médano de lomo de corvina, tenemos el médano de pasamayo, que se van a ubicar en zonas paralelas o contiguas a los tablazos. Lomo de corvina, ¿ok? Es un médano hoy en día habitado. En el médano lomo de corvina se ha acentuado la población. Profesora, ¿qué distrito? En el médano lomo de corvina está acentuado el distrito de Villa El Salvador. En parte, o sea, en parte de este distrito tenemos la presencia del médano lomo de corvina. Por eso, cuando te desplaces en ese lugar, vas a ver lo característico en la presencia de arena. Ante la necesidad de vivienda, tú sabes, los habitantes aquí en Lima han visto todos los relieves donde se podría construir. Y precisamente aquí en Lima, el médano lomo de corvina ha sido considerado como un lugar para acentuar las viviendas. Y este está en parte de Villa El Salvador. También tienes el médano de Pasamayo. Cuando tú estás saliendo fuera de la provincia de Lima con dirección a Profesora, otras disculpe, provincias, dime, Milciades. ¿dónde dijo que, o sea, cómo se llamaba el médano que se encontraba en Villa El Salvador y donde vivía gente ahí? Allá, médano lomo de corvina. Ok, entiendo. Lobo de Corvino. Muchas gracias. No. Médano lomo. Lomo Lomo de de corvina. Corvino. Ese es donde se ha acentuado actualmente la población. Tienes también a Pasamayo, camino a las afueras de Lima, de la provincia de Lima, camino a Huacho, vas a ubicar o vas a tener que pasar por este lugar de la carretera denominado Pasamayo. Y ahí veo unos grandes montículos de arena, pero estos no te olviden, tienen un soporte rocoso.
Pero profesora, si a mí me dicen cuál es el desierto más extenso del Perú, ¿qué debo responder? A ver, mira, imagínate que a ti te digan cuál es el desierto más extenso. ¿Qué debe responder en este caso? Sechura. ¿Sechura? Exacto, el desierto de Sechura, localizado en Piura. Ese va a ser el desierto más extenso. En Piura también tenemos el desierto de Morropón, mientras que en Lambayeque, al desierto de Morrope, ¿ya? En Lambayeque, Morrope. En Tacna tenemos el desierto de Ite, mientras que en Ica tenemos el desierto de Villacuri y Palpa. Y en Lima, ojo, desierto de Conchán y el desierto de Anco. Esos los vamos a ubicar en Lima. Y como te has dado cuenta, ya, en ambos desiertos ubicados en Lima, la población se ha acentuado ahí. Porque recuerda que Lima tiene una explosión demográfica. Hay muchos habitantes para la superficie que tiene la ciudad de Lima, la superficie donde podría ser habitable, ¿no? Y por eso, ante esa necesidad de vivienda, los habitantes se han visto en la necesidad de poblar lugares que no son aptos para las viviendas, tal es el caso de los desiertos, como el desierto de Ancón, por ejemplo. Ahí se ha acentuado o se asienta la población. Ahora bien, aparte de tablazos, depresiones y dunas, en la costa también veremos lo siguiente. En la costa tenemos la formación. Profesora, disculpe, es que en los tablazos, perdón, las depresiones son zonas de, bueno, en proceso de hundimiento o están hundidas. No, son zonas que están en proceso de hundimiento. Mientras que los tablazos se elevan, las depresiones son zonas que están en proceso de hundimiento, debido a que se ubican en fallas geológicas o tectónicas. Ok, profesora, entiendo. Muchas gracias. ¿Ya? Y por estar cerca al océano, estas se van a llenar de agua. ¿Ya? Ahora miren, otra formación que tenemos aquí son las estribaciones andinas. Estas son cadenas de montañas de poca elevación y en sus laderas se pueden formar las lomas. Las estribaciones son estas que estamos viendo aquí. Las que vemos aquí miren, aquí he hecho un corte, digamos, transversal a la costa. Y aquí estoy viendo cadenas montañosas de poca elevación. Esas cadenas montañosas de poca elevación van a recibir el nombre de estribación andina. O en algunos casos también se le dice contrafuerte andino. ¿Sí? Son estribaciones andinas o contrafuerte andino. Pero son zonas o son formaciones rocosas de baja altitud que van a recorrer transversalmente la costa. Y cuando llegan al litoral, van a formar acantilados y en sus partes altas van a formar lomas. Entre las principales estribaciones andinas que vamos a ver aquí en la costa, tenemos, por ejemplo, a San Cristóbal, San Cosme y el Morro Solar. También tenemos a Huaqueros en Vitarte, Tres Cumbres en La Molina, Pariachi, California. También tenemos al Morro Solar, tenemos a la estribación andina de Tunga, que es considerada la más alta en la costa, con 1.200 metros. También tenemos al Pino, San Cosme y el Agustín. Recuerda que estas estribaciones se les suele mal llamar, ojo, se les va mal llamar cerro. Normalmente tú aquí en Lima dices, no, cerro. Pero en realidad su nombre, el correcto sería estribación andina. Y nuevamente, como estás viendo en imagen, producto de la explosión demográfica que hay en la ciudad de Lima, hoy en día las estribaciones ¿de qué sirven o para qué sirven? ¿O para qué han servido?
A ver, si ven la imagen, ¿para qué sirve una estribación, ah? Para que se asiente población ahí. Ajá, para que la población se pueda establecer en este lugar. Y quizás cuando tú digas, pues, que alguna vez vas a la estribación, El Pino o San Cosme, obviamente en tu casa van a poner el grito al cielo, ¿no? Cuando vayas de repente a visitar a alguien de tus compañeros que viva en esas estribaciones, y si tú dices que vas al Cerro El Pino, Cerro San Cosme, obviamente no te van a dar permiso. Lo que tienes que usar ahora es el término correcto, el término científico, que es estribación andina, ¿sí? Las estribaciones andinas son formaciones rocosas de baja altitud que van a recorrer transversalmente nuestro territorio. No te olvides que cuando una estribación llega al mar, usualmente forma los acantilados. Pero Ah, cuando una estribación andina, dime, Milciades. es que iba a preguntar cuándo se crean las lomas. Ah, justo. Y miren, en el caso de las lomas, estas formaciones vegetales, o sea, sobre una estribación, cuando sobre una estribación comienza a aparecer vegetación, a eso simplemente le vamos a dar el nombre de loma. Pero profesora, ¿cuándo aparecen las lomas? Usualmente las lomas tienden a aparecer cuando hay mucha humedad. Ya mira, una loma es un tipo de asociación vegetal que se desarrolla en aquellas estribaciones que llegan hasta los litorales. O sea, aquellas estribaciones cercanas al mar van a tener formación de lomas. Estas se suelen desarrollar en la época donde hay más humedad, es decir, en el invierno. En el invierno, normalmente aquí en Lima, nosotros vamos a registrar mayor porcentaje de humedad. O sea, las garúas, la neblina, hace que se vaya formando en las estribaciones andinas ciertos tipos de vegetación. Profesora, ¿cuándo puedo visitar una loma para ver toda esa formación? Usualmente las lomas pueden ser visitadas durante la primavera, ya que en todo el invierno que aumentó la humedad, se está produciendo recién la vegetación. Y lo ideal es que tú visites las lomas durante la primavera. Ahí vas a ver a la loma cubierta, vas a ver la estribación cubierta de vegetación. Profesora, en el verano no vas a ver nada. No se ha formado aún la loma, no se ha formado vegetación en la loma. Pueden existir en las lomas la presencia de árboles como el mito, el guarango, matorrales también, o también la presencia de hierbas o pastizales. En algunos casos, lomas de cactus también. Y también vamos a tener la presencia de musgos y líquenes en algunas lomas. Aquí en Lima tenemos nosotros presencia de lomas como las que están ahí en la imagen, miren, la loma de la Chay, ya bueno, la Chay sí la vamos a tener aquí en Lima. Y también la loma de Lúcumo. Estas dos lomas van a pertenecer a Lima o se van a ubicar aquí en Lima. Mientras que la loma de Atiquipa, que está señalada aquí, la vamos a ubicar en la región Arequipa y se constituye en la loma más extensa. Sí, la loma de Atiquipa es considerada la loma más extensa del Perú. Además, también tenemos la presencia de lomas que están en proceso de extinción aquí en Lima, como es el caso de la loma de Amancaes. Cuando tú alguna vez has ido por la avenida Tupac o la Tupac, en la parte de la Universidad de Ingeniería has podido apreciar estribaciones, ¿sí? Cerritos ahí colindantes a esa universidad. Y sobre esas se ve un tipo de flor llamada la flor de Amancaes, que le da el nombre a esta loma. Lamentablemente, esta loma está en peligro de extinción, puesto que ahí ya se ha ido perdiendo territorio
porque la población se ha ido acentuando en este lugar. Entonces, la loma de Amancaes es una loma que está en peligro de extinción. Hacia 1960 tenía 1.200 hectáreas. En el 2000 bajó a 40 hectáreas. Por eso estamos hablando de una loma que está ya posiblemente en peligro de extinción. No te olvides, la Chay lo ubicamos aquí en Lima, Atiquipa en Arequipa y es considerada la loma más extensa, mientras que la Chay es considerada la loma más importante. Y profesora, ¿por qué la Chay es la loma más importante? Porque es la única loma que está bajo protección. Es decir, la loma de la Chay es considerada una reserva nacional y por tal efecto es considerada la loma más importante aquí en el Perú. Ahora miren, en Lima no solamente tenemos la Chay, no solamente el Lumno, sino también está la loma de Asia, la loma de Atocongo, Quilmaná y Caracoles. Todas esas lomas vamos a ubicarlas en la región Lima. Al igual que en Arequipa tenemos a la loma de Chala, Camaná, Mollendo, Tambo y Jesús. En Ancash tenemos a la loma de Casma y Gramadal. En Ica, Pampa Negra, Monte Grande, San Nicolás y San Juan. En La Libertad, Cerro Carneros, San Ildefonso y Cerro Coropunca. Esas van a ser consideradas lomas, ¿ok? A lo largo de todo nuestro litoral. Pero la loma más importante por su extensión es la loma de Atiquipa, ubicado en Arequipa. Y la más importante porque se constituye en una unidad de conservación, la loma de La Chay. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? No, profesor, disculpe, ¿dijo que la Chay era una reserva nacional o? Ajá, tiene la categoría de ser considerada una reserva nacional. Por eso es la loma más importante. ¿Y dónde se encontró, disculpe? En Lima, a las afueras de Lima. O sea, pertenece a la región Lima, camino hacia Huacho, ahí vamos a poder apreciar a las lomas de La Chay. Ok, profesora, muchas gracias. Ahora miren, ya en el sector, hasta aquí, características de la costa, el relieve de la costa. Pasamos al sector andino. En el sector andino, lo más importante aquí que debemos destacar es la cordillera de los Andes, ya que esta determina una gran diversidad climática y distintos pisos altitudinales. Por eso, en la región andina, ¿ya? Lo más importante, el relieve más importante, el relieve que destaca es la cordillera de los Andes. Y también tendremos la presencia de montañas, bueno, dentro de la cordillera, la presencia de montañas, nevados y volcanes. Y también la presencia por ahí de lagunas. Y cuando las montañas se van intersectando entre sí, se van uniendo, a eso le vamos a conocer como nudo. Profesor, ¿y qué significa valle interandino? Los valles interandinos son aquellas regiones que se van a ubicar entre una montaña. ¿Sí? Cuando un río va a erosionar, forma los valles interandinos. También tengo la presencia de los cañones y los pasos gigantes. Pero el relieve principal o el relieve más importante que vamos a destacar en este sector va a ser la cordillera de los Andes. Pero va a destacar lo siguiente. Miren, los Andes en el Perú, se van a dividir de la siguiente manera. Aquí en nuestro país, la cordillera de los Andes se va a dividir en tres. Tengo los Andes del norte, los Andes del centro y los Andes del sur. O sea,
Los Andes peruanos se dividen en 3 sectores, sector norte, sector centro y sector sur. Profesora, ¿el sector norte de dónde a dónde? Desde la frontera con Ecuador hacia el nudo de Pasco, yo voy a ubicar al sector norte de los Andes peruanos. Y desde el nudo de Pasco al nudo de Vilcanota, ubico al sector centro. Y desde el nudo de Vilcanota hasta la frontera con Chile, ubico al sector sur. Si ven la imagen, en el sector norte, ¿cuántas cadenas montañosas tenemos? ¿Tres? Y ojo, que una cadena montañosa está formada por un conjunto de cordilleras. A su vez, las cordilleras están formadas por un conjunto de montañas o nevados. Por lo tanto, ¿cuántas cadenas montañosas tienen los Andes del Norte? A ver, mira, si ven la imagen, ¿cuántas cadenas montañosas tendrán los Andes del Norte? Mira, es simple. Esta es una cadena montañosa, ¿Tres? igual que esta. Entonces va a tener 3 cadenas montañosas. Los Andes del Norte tienen 3 cadenas montañosas, los del centro también 3, y solo los Andes del Sur 2 cadenas montañosas. En total, en todo el Perú va a existir 8 cadenas montañosas. ¿Ok? Y 3 sectores. Profesora, ¿qué significa NWEIS? Eso significa las cordilleras extremas. La cordillera más boreal, o sea, esta, va a ser la cordillera de Campanques, más boreal o la que se ubica más al norte. Esa es la cordillera del Cerro Campanques. La más austral es la cordillera del Barroso, que está por aquí. La más occidental, la cordillera de Huancabamba, que se ubica en Piura, esa va a ser la más occidental. Y la más oriental, o sea, la que está más hacia el este, la cordillera de Palomán. Entonces, si me hablan de las cordilleras extremas, diré que la más boreal, la del Cerro Campanquis, la más austral, la cordillera del Barroso, la más oriental, la cordillera de Palomani, y la más occidental, la cordillera de Huancabamba. Esas serían mis 4 cordilleras extremas. Ahora bien, aparte de ello, por aquí tendremos lo siguiente. Ya, aquí vamos a hablar de cada sector y sus principales montañas o principales cordilleras. Mire, cuando yo veo al sector norte y aquí veo esas 3 cadenas montañosas, incluso hay un lado de la cadena montañosa donde hay una bifurcación. Profesora, ¿cómo que bifurcación? Mire, este tramo de la cadena occidental, en la cadena occidental de los Andes del Norte, voy a ver lo siguiente, mire. La cadena montañosa recorre así y luego aquí se bifurca y nuevamente se une. Esa bifurcación se debe a la presencia de 2 nudos. Ahí vamos a ubicar al nudo de Pelagatos y al nudo de Tuco. Esos 2 nudos hacen que aquí se forme el callejón de Guaylas. ¿Por qué? Porque, ojo, en un lado tendré a la cordillera blanca y hacia el otro la cordillera negra. ¿Ya? ¿Por qué, profesora, se le da a ella? Bueno, cordillera blanca porque en la cordillera blanca tengo la mayor cantidad de presencia de nevados. Mientras que en la cordillera negra no hay presencia no tiene presencia de nevados. Y por ello, literal, va a tener ese color oscuro. Ahora,
En la cadena occidental de los Andes del Norte, tengo cordilleras como la cordillera de Huancabamba, la cordillera de Moyepata, la cordillera Negra, Blanca y Guayguash. Todas ellas pertenecen a la cadena occidental de los Andes peruanos. Ahora, recuerda, la cordillera Blanca tiene al nevado más alto del Perú. Ese nevado más alto del Perú recibe el nombre de Huascarán. ¿Sí? Y recuerda que el nevado Huascarán lo vamos a ubicar en la región Ancash. Y también tienes al nevado de Huancabamba, ¿no? Que está ubicado en Piura. Es considerado el nevado más o la cordillera más occidental en nuestro territorio. Luego tienes la presencia de la cordillera de Guayguash, que recorre Lima, Ancash y Huánuco. Y en esta cordillera ubicamos al segundo pico más alto. Ese segundo pico más alto va a recibir el nombre de Yerupaja. El nevado Yerupaja ese se va a constituir en el segundo pico más alto en nuestro territorio. Ahora bien, aparte de lo que está señalado ahí, la cadena occidental de los Andes, también tenemos la presencia o cordilleras que se van a ubicar en el sector central o en la cadena central de los Andes. Mira, vamos a tener sector occidental que constituye la costa y el sector andino, la cordillera central netamente en sector andino y la cordillera oriental entre el sector andino y la Amazonía. Eso si yo le realizo un corte transversal a la cordillera de los Andes. En el sector central ubicaremos a la cordillera del Cóndor, que está entre Amazonas y Cajamarca y sirve de límite o es la cordillera más boreal, o disculpa, es la cordillera que nos permite establecer límite con Ecuador. Luego tienes la cordillera de Yanachaga, entre Pasco y Huánuco. Y también en el lado oriental vamos a tener dos importantes cordilleras. La cordillera del Cerro Campanquis y la cordillera sur. Estas se van a ubicar en la cadena oriental de los Andes peruanos. Ya en su recorrido, el sector Amazon. O ya en la parte cercana a la selva, tenemos la presencia de la cordillera azul, ya que esta se ubica entre San Martín, Loreto y Huánuco, y la cordillera del Cerro Campanquis, que me permite establecer límite también con, ya, límite con Ecuador, ya que esta cordillera atraviesa Amazonas y Loreto. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? En el segundo sector, en el sector centro, tenemos las siguientes cadenas montañosas. Aquí también van a existir tres cadenas montañosas. La cadena occidental va a tener a cordilleras como la Viuda, ubicadas entre Lima y Junín, la cordillera de Raura, entre Lima, Pasco y Huánuco, y en Arequipa, la cordillera de Ampato y la cordillera de Chila. En esta última, recuerda tú, ¿qué río tenía su origen remoto? Vilcabamba. Por ahí me dice Vilcabamba. No te olvides que la cordillera de Chila es o establece el origen remoto del río Amazonas. No te olvides ese dato. Luego también en la cadena central tenemos Marcavalle, Razohuilca, Vilcabamba. Esas tres son importantes cordilleras ubicadas en la parte central del sector centro de la cordillera. Y como estás viendo en imagen, dime. Profesora, disculpe, el río Amazonas dijo que tenía origen remoto, ¿no?
Ajá, ¿Y qué significa remoto? que es el río que da la primera masita de agua que luego dará como resultado al río Amazonas. ¿Recuerdan que les hablé de un sistema de confluencias? Que el Amazonas nacía en el deshielo del Nevado Quehuisha, ubicado en la cordillera de Chile, y ahí sale la primera masita de agua que luego pasará a dar nombre al río Amazonas. Por eso el origen más lejano, por así decirlo, se ubica en la cordillera de Chile, en Arequipa. Ahora, si te das cuenta, si yo le hago un corte transversal a este tramo de la cordillera de los Andes centrales, dime tú, ¿en dónde estarán las mayores altitudes? El occidental. ¿Ya? Aquí se va a cumplir que la cadena occidental de los Andes ubica los picos más altos, mientras que en la cadena oriental se va a ubicar la zona más baja de la cordillera. Y por último, miren, en la cadena oriental voy a tener a la cordillera de la Sal entre Pasco y Junín y a la cordillera de Ausangatengus. Estas se van a constituir en principales cordilleras por sectores, incluso no solamente por sectores, sino por cadena occidental o por cadenas, ¿ok? Ya. Esto es en relación al sector centro, pero en el sur ya la situación es distinta. Miren, en el sur, Profesora, dime disculpe, Mercedes, cuando dijo que el río Amazonas era de origen remoto, dijo que también había como una cordillera, ¿no? O sea, junto a eso mencionó una cordillera. la cordillera Eh, de Chile ya. y ¿Esa es la que da origen? el nevado se llama Quehuisha, Ok, cordillera de Chile y esta nevado Quehuisha. ok, am, y esta que hace, da origen al río Amazonas o, Ajá, da su origen remoto. El origen remoto del Amazonas se ubica en esa cordillera. El deshielo de el Nevado Quehuisha forma una primera masita de agua que luego va asumiendo distintos nombres. Primero se llamará Cargua Santa, luego Monigote y luego de ello, se va a llamar Apurímac y el Apurímac se va a unir con el río Mantaro y me van a formar el río N. El N se une con el Perené y me forma el río Tambo. El Tambo se une con el Urubamba y me está formando río Ucayali. Y el Ucayali luego se une con el río Marañón para que recién a partir de ese momento se llame río Amazonas. ok, profesor, muchas gracias. A ver. La cadena, la cadena sur o el sector sur de los Andes peruanos se caracteriza por solo tener dos cadenas montañosas. Y dentro de esas cadenas montañosas tendremos la presencia de la meseta del Collao. La meseta del Collao se va a ubicar entre estas cordilleras. Y por ello, nuevamente se repite, la cadena occidental presentará las mayores elevaciones, mientras que la cadena oriental presentará las menores elevaciones. Ahora, profesora, si aquí solamente hay dos cadenas montañosas, ¿cuáles son las que destacan en la cordillera o la cadena occidental? Aquí va a destacar la cordillera volcánica. Y recibe ese nombre, ¿por qué? ¿Por qué se le llamará a esta cordillera volcánica? Por presencia de Porque volcanes. tienes volcanes. Exacto, porque es la que va a tener mayor número de volcanes. De todo el Perú, en la cordillera volcánica yo voy a tener la mayor cantidad de volcanes. Entre esos volcanes, a ver, por noticias, ¿qué volcán está activo? Tú has escuchado noticias, ¿verdad? Hace algunos días nos decían que había un volcán activo ya. ¿Cuál era ese volcán?
Claro que no está en Lima ese volcán, mira, está en la cadena occidental del sector sur de los Andes. Entonces, ¿en qué lugar ubicaremos a ese, o cuál es el volcán más activo? No te olvides que el volcán activo es el volcán Ubinas. El volcán Ubinas, localizado en Moquegua, es uno de los volcanes que está en actividad. Está emitiendo gases, cenizas. ¿Ok? Ese es considerado un volcán activo. Y a lo largo de toda, ¿ok? A lo largo de toda esta cordillera, vamos a tener la presencia de un sinnúmero de volcanes. No solamente el volcán Ubina, sino que también ahí se encontrará el volcán Misti, también tenemos al volcán Chachani, al volcán Pichu Picchu, al volcán Omate, al Tutupaca, al Yucamani, entre algunos principales volcanes que localizaremos en este sector. ¿Sí? En ese sector llamado Cordillera Volcánica. Ahí concentraré la mayor cantidad de volcanes. Luego tengo la cordillera del Barroso, que es considerada la cordillera más austral. ¿Ok? Además, en la cadena oriental de los Andes tengo la cordillera de Palomar, que es considerada la cordillera más oriental del Perú, ya que permite establecer límite con Bolivia. Ahora bien, en la cadena oriental de los Andes del sur, vamos a tener también la presencia de la cordillera de Carabaya, que la localizamos en Puno. Pero si nosotros quisiéramos dar máximas elevaciones, ok, si quisiéramos establecer elevaciones o cumbres, la mayor cumbre en Piura se llama El Negro, con 3.960 metros sobre el nivel del mar. Profesora, aquí en Lima nosotros vamos a tener a la cumbre denominada Pariacaca, con 5.110 metros de altitud. En Junín tenemos a Lasuntay, ya con 5.720 metros de altitud. Entonces, si nosotros localizamos aquí los sectores de la cordillera de los Andes peruanos, solo hay 3 sectores. Y en los 2 primeros, 3 cadenas montañosas, y en el último, solo una cadena montañosa. Ahora, no te olvides que en la parte del sector, en el sector norte, en el Nevado Huascarán, también tenemos la presencia del Nevado Guandoy y el Nevado Hualcán. E incluso el nevado más bello del Perú, conocido como Alpamayo. Alpamayo se va a constituir en el nevado más bello en nuestro territorio. Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta? No, profesora. Seguimos entonces. Bueno, aparte de la cordillera de los Andes, que es el principal relieve que vamos a ver en este sector, por aquí también tenemos la presencia de lo siguiente, mira. Aparte de la cordillera, tenemos la presencia de los valles interandinos, tal es el caso del Valle de Colca, ubicado en Arequipa. También tenemos el Callejón de Huaylas, ubicado en Ancash, el Valle del Mantaro, que recorre Apurímac, Ayacucho y también Junín. Y tenemos el Valle de Urubamba, que va a recorrer únicamente Cusco. El Valle de Chili, que está ahí, que va a recorrer Arequipa.
y Santiago de Chuco, que es un valle que recorre la Libertad. Entonces, si yo hablo de un valle interandino, como todo valle, los valles van a ser zonas aptas, importantes para la actividad agrícola. ¿Okay? En todos los valles voy a realizar como actividad principal la agricultura. ¿Y por qué se le dice valle interandino? Porque este valle se ubica entre dos montañas o dos cordilleras. Por eso se dice valle interandino o valle entre montañas. Ahora, también tenemos la presencia de las mesetas. Las mesetas son áreas planas, por eso le digo altiplanicies, porque estas áreas planas se ubican normalmente sobre los 4.000 metros de altitud, o entre los 3.500 a 4.000 metros de altitud, ahí voy a ubicar a las mesetas. Y por ello, como se ubica en zonas de gran altura o gran altitud, simplemente le digo altiplanicie. ¿Qué significa? Terrenos altos pero planos. Estas zonas de las mesetas son muy importantes para la actividad ganadera. Aquí principalmente se va a desarrollar la ganadería. Entre las principales mesetas tengo aquí a la meseta del Bombón. Esta meseta del Bombón es considerada la segunda meseta más extensa. La segunda meseta más extensa de nuestro territorio se llama meseta del Bombón. Además, tenemos a la meseta de Castrovirreyna en Huancavelica, a la de Parinacochas en Ayacucho, al igual que Pampas Galeras, Anta en Cusco y la meseta del Collao en Puno, siendo esta última, la meseta del Collao, la meseta de mayor superficie en el Perú. Profesora, ¿son las únicas mesetas? No. También tenemos a la meseta de Quinua, la meseta de Arrieros, en Arequipa, la meseta de Andahuaylas en Apurímac, la meseta de Chumbivilcas, Anta, Pantiacoya en Cusco. En Ancash, la meseta de Conococha, por ejemplo. Entre algunas principales mesetas, también tenemos a la meseta de Guayay, que está ubicado en Pasco. Si te das cuenta, en estas altiplanicies, lo que destaca es la presencia de licho. Este forraje natural va a destacar en este sector, siendo ello importante para el desarrollo de la actividad ganadera. Profesora, ¿pero qué animalitos puedo criar acá? Mira, si te das cuenta, ¿qué animales están criando acá? En las mesetas, que son las altiplanicies, ¿qué tipo de ganado puedo criar? La llama, guanaco y las vicuñas. Sudamericano, llama, guanaco, alpaca y vicuña. Estas especies, e incluso también las ovejas, también voy a poder criar en esta zona, porque te estoy diciendo que se ubican a más de 3.500 metros de altitud. Y esos no son lugares propicios para la crianza de este tipo de ganado. Además, tengo también a los cañones. Y los cañones son aquellos sectores o cavidades estrechas formadas por el paso de un río. Tal es el caso, mira, en la imagen, aquí estoy viendo un cañón. Esta cavidad estrecha que ha sido formado por el río durante mucho tiempo, ¿ya? A esto le voy a decir cañón. Y como tú ves, mira, los cañones son relieves que también reciben la afluencia de visitas o la afluencia de turistas en este lugar. Porque estas cavidades estrechas y profundas son importantes atractivos turísticos en estas zonas andinas. Tal es el caso, por ejemplo, del cañón de Cotahuasi. Ese cañón de Cotahuasi es uno de los más importantes, te decía, porque es el cañón más profundo del Perú. Luego, en segundo lugar, tienes el cañón del Colca, también en Arequipa. El cañón del Pato en Ancash y el cañón de Infernillo aquí en Lima. Recuerda que cada uno de esos cañones ha sido formado por un río.
Cotahuasi por el cañón o por el río Ocoña. Colca por el río Majes, el Pato por el río Santa y el Infiernillo por el río Rima. En estas zonas es importante porque poseen potencial eléctrico o potencial hidroeléctrico. Eso lo van a constituir estos importantes cañones. Profesora, ¿en Lima hay mesetas? En Lima vamos a tener a la meseta de Marcahuasi, que es una de las mesetas más importantes en nuestro territorio porque constituye un bosque eólico. ¿Ok? Ahí vamos a ver formaciones geológicas que van a tener distintas figuras. Tal es el caso del Monumento a la Humanidad, donde se puede registrar el perfil de una persona. Entonces, los valles interandinos son importantes por la producción agrícola, las mesetas para la actividad ganadera y los cañones son importantes porque se constituyen en áreas con potencial hidroeléctrico. Profesora, Eso, disculpe. dime, Es que dijo que los valles interandinos están entre una montaña, ¿no? Pero entre dos exactamente, cordilleras. Dime. ah, entre dos cordilleras, o sea, no necesariamente, o sea, se refiere entre cadenas, así, ¿no? O sea, entre cordilleras, ¿no? Y, ¿no? Ahí, ¿no? Ajá, mira, si aquí tengo una Sí. montaña, o sea, aquí hay una montaña, por así decirlo, aquí está otra montaña. El río erosionó este sector y esta zona que está ahí en el paso del río se llama Valle Interandino, o sea, valle entre montañas. Ujú. Por Ok, eso se le dice simplemente Valle Interandino. ok, profesora. ¿Y altiplanicie a qué se refiere? Planicie significa plano. Alti porque se ubica a gran altura. Las mesetas son las áreas planas ubicadas sobre los 3.500 metros de altitud y por ello se le dice altiplanicies, o sea, terrenos planos ubicados a gran altura. Porque en la costa, recuerda, a los terrenos planos, ¿cómo le llamamos? Llanura, pero le llamamos llanura costera. Aquí, en el sector andino, a las áreas planas, simplemente le llamamos mesetas. Pero estas áreas planas se ubican sobre los 3.000 o 4.000 metros, entre los 3.500 y 4.000 metros de altitud. Por eso simplemente le decimos altiplanicies. Le podemos Ok, decir altiplano también. ok, profesora, entiendo. Muchas gracias. Ya, miren, en las imágenes que están aquí observando, tengo la presencia de los cañones. Aquí el río, con el pasar de los años, o sea, estamos hablando de 1.200 años, 1.000 o 1.500 años, ha ido desgastando esta zona. Cuando el río erosiona una montaña o una cordillera, cuando los ríos erosionan las cordilleras, me suelen formar cañones. Tal es el caso de los cañones que estamos viendo en ejemplo, ¿no? Cañón de Cotahuasi formado por el río Coña, que es considerado este cañón el más profundo. Aparte de los cañones, también tenemos a los pasos o abras. ¿Ya? Los pasos o abras. ¿Qué viene a ser un paso o abra? Los pasos o abras son aquellas geoformas que son el resultado del plegamiento y de la acción erosiva de los glaciares. Podemos definir a los pasos o abras como aquellas áreas más bajas de las zonas montañosas, por donde se puede pasar de una región a otra. Como ves aquí también tenemos la presencia de las quebradas. Son hendiduras alargadas y estrechas en las montañas y entre ellas tenemos a la quebrada de Guaycoloro, la quebrada de Apachete y la quebrada de Carguazán. Ahora, un paso abra es una parte baja de la cordillera que tiene como importante función comunicar. Entre los principales pasos o abras que va a haber en el sector andino, tenemos al paso de Chimboya. ¿Y por qué, profesora? Porque este paso de Chimboya es considerado
el paso Abra más alto del Perú, con 5.150 metros sobre el nivel del mar. Este paso permite comunicar la ciudad de Cusco y Puno. A este paso le llamamos Chimboya. También tienes el paso de Ticlio, que está en plena vía férrea. Cuando el ferrocarril central que comunica Lima con La Oroya se ubica sobre los 4.829 metros, a eso se le conoce como Ticlio. Profesora Yanticona es el que está en la carretera. En el trayecto de la carretera central, cuando tú vas ascendiendo y cambiando de costa, por ejemplo, sector andino, al atravesar esta carretera te encontrarás con el paso de Anticón. Este une la ciudad de Lima con la ciudad de La Oroya. Pero el paso más bajo es el paso de Porcuya, que va a comunicar las ciudades de Olmos y Jaén. Profesora, ¿y hay algún otro paso más? Sí, el de Crucero Alto, que comunica, por ejemplo, Arequipa y Juliaca. Tienes el paso de La Raya, que va a comunicar Puno y Cusco. Al paso de Chonta, que comunica Pisco y Huancavelica. Al paso de Carwish, que comunica Recuay y Chavín. Al paso del El Cumbe, que comunica Trujillo y Cajamarca. Al paso de Gavilán, que me va a comunicar Pacasmayo y Cajamarca. Eso entre algunas principales pasos o abras a lo largo de todo nuestro territorio. En la imagen, el paso abra que tú estás observando es el paso abra de Ticlio. Y precisamente en estos pasos o abras se pueden construir las carreteras. Son importantes porque aquí voy a poder construir carreteras, ¿ok? Ahora continuamos con Profesora, algunos otros relieves. Dime, Milciades. disculpe, en las quebradas no entiendo muy bien así cómo identificarlas, porque, o sea, dicen hendiduras, o sea, como tiene forma de herradura o algo así, o sé, ¿no? Mira, como ves, mientras que la montaña tiene, por ejemplo, más pendiente, ¿no? Una montaña tiene más pendiente. Simplemente las quebradas son aquellos lugares con elevación, no poca elevación, pero que la pendiente no es tan pronunciada, como estás viendo aquí. Estos lugares de poca elevación van a ser consideradas quebradas. Estos lugares, estas hendiduras en la montaña, estas hendiduras en la parte baja, son las denominadas quebradas. Por ello, cuando hay lluvias, cuando las lluvias son frecuentes, estas quebradas se activan y me generan aquí la presencia de los huaycos. O sea, en una montaña, en las partes bajas hay hendiduras. Estas hendiduras se conocen como quebradas. Aquí en Lima, mira, nosotros tenemos la quebrada de Guaycoloro, por ejemplo. Profesora, ¿dónde está esa quebrada? En la parte de San Juan del Urigancho. Sobre una montaña tengo hendiduras estas alargadas y simplemente a eso le llamo quebrada. Más quebradas o mayor cantidad de quebradas está para la parte de Chosica. Ahí sí tengo estas quebradas, o sea, son montañas o las partes de montañas bajas que van a generar presencia de huayco. Por eso en el sector andino, en la parte de Chosica aquí, nosotros tenemos la presencia de estos fenómenos. Porque aquí tendremos la presencia de una quebrada. Ahora, aparte de esto, vamos a hablar nosotros de la Amazonía. En el relieve de la selva peruana tenemos la presencia, mira, recuerda que la selva es la superficie del Perú con mayor extensión y en ella va a destacar departamentos como Madre de Dios, Ucayali, San Martín, Amazonas y Loreto. Estos van a ser los que constituyan principalmente la selva peruana. Pero tú recuerda que lugares como Cusco tienen un tramo de selva también. Cusco, porciones de Huánuco, van a tener Junín,
Ayacucho tienen porción amazónica. Ahora, dentro de estos relieves voy a distinguir la selva alta y la selva baja. Y en la selva alta tengo la presencia de valles longitudinales que me van a permitir el desarrollo de la actividad agrícola. Al igual que tengo la presencia de pongos que pueden aprovecharse para, de esta manera, producir energía. Y mientras que en la selva baja, que es la parte más llana, más plana, tengo la presencia de todos estos relieves. A continuación, vamos a explicar uno por uno cada uno de ellos. Por ejemplo, mira, entre las principales cordilleras que vamos a ubicar en la selva alta, vamos a tener la siguiente. En la selva alta tenemos la presencia de la cordillera oriental. Esta cordillera oriental, ¿ya?, va a formar en el tramo de la cordillera oriental, cuando un río va a erosionar esta parte de ceja de selva, me forma los pongos. Cuando los ríos en la parte amazónica erosionan esta parte de la cordillera, con vegetación o bosque o ceja de selva, me forman los pongos. Pero cuando el río en el sector andino erosiona una cordillera, a eso le llamo cañón. ¿Sí? Una de estas principales cordilleras que veo en la parte oriental es la cordillera del Cóndor y los pongos de Rentema y también el de Tambo y el de Mainique. Estos pongos serán establecidos en la cordillera oriental. Pero en la cordillera subandina vamos a ver o vamos a ubicar al pongo más extenso del Perú. Ese pongo más extenso del Perú se va a llamar pongo de Manseriche, al igual que el pongo de Aguirre y el boquerón del Padre. Estos vamos a ubicarlos en la cordillera subandina. Profesora, ¿quiere decir que en la selva también hay cordilleras? Claro, miren, en la selva, como hemos visto hace un momento, están las zonas más bajas de la cordillera. Y debido a ello, tenemos la presencia en este tramo de pongos. Y no solamente estas cordilleras que forman pongos, sino también la presencia de los valles longitudinales. Entre los valles longitudinales más importantes que ubicamos en nuestra Amazonía, tenemos al Valle de Jaén, por ejemplo. Al de Jaén, al de Bagua, al de Mayo y al de Guayá. Profesora, ¿dónde está? Ya, bueno, Jaén lo ubico en Cajamarca, Bagua en Amazonas, Mayo y Guayaga en San Martín. Estos principales valles se van a constituir en áreas de gran importancia agrícola. Y aquí se va a producir, por ejemplo, el café. En los valles longitudinales de nuestra Amazonía, uno de los principales cultivos es el café. También tendremos la presencia de el cacao, por ejemplo, en estas zonas de producción. A la par que también se va a producir en estos valles, mira, el valle de Tingomaría, en Huánuco, el valle de Oxapampa, Posuso, en Pasco, luego también tenemos a Chanchamayo y Satipo en Junín, Quillabamba o la Convención, ubicados en Cusco, y el valle de Tambopata en Madre de Dios. Estos serán considerados los principales valles longitudinales. Y recordarás que en todo valle longitudinal siempre voy a desarrollar, en todo valle, siempre la actividad agrícola. Y los valles aquí en la selva alta son importantes para la producción de cacao, café, siendo, a ver si te pregunto, sí, ¿cuál es el valle de mayor producción de café en nuestro país de los que te he señalado? ¿Cuál sería? De los valles que están ahí, ¿cuál es el valle de mayor producción de café en nuestro país? ¿Recuerdas? Chanchamayo.
Exacto, el Valle de Chanchamayo es el valle de mayor producción cafetalera. Recuerda que este se ubica en Junín. En el Valle de Oxapampa, por ejemplo, y Posuso, vas a ver que se ha acentuado los descendientes alemanes. Vas a ver pobladores de 1,80 m, tez blanca, ojos verdes o azules que se han acentuado en estos valles. Al igual que por aquí tenemos lo siguiente. Aparte de los valles, en la selva alta tenemos la presencia de las cuevas. Y como verás, en esta cueva que está en la imagen, que es la cueva de las lechuzas en Huánuco, hay un puentecito, miren. Hay un puente que es el camino por donde tú debes recorrer esta cueva. Ya que en una cueva puedo encontrar las estalagmitas o las estalactitas. Profesora, ¿cuál es el valle o cuál es la cueva más profunda que vamos a tener en nuestro territorio? La cueva más profunda, ok, que vamos a tener en nuestro territorio es la cueva de Huagapo, que está ubicada en la provincia de Tarma, en la región Junín. Esa es la cueva más profunda. Más o menos se ubica sobre los 3.050 metros sobre el nivel del mar. Y puede tener de profundidad 2.847 metros. Esa es la profundidad que puede tener esta cueva. Y por ello es catalogada como la cueva de mayor profundidad en nuestro territorio y en América. Claro que en la entrada lo que se permite que tú puedas recorrer solo tiene 30 metros de altura. El tramo que nosotros podemos recorrer en la cueva solo es de 30 metros de altura, ¿ya? Pero si ves aquí, las cuevas se van a constituir en importantes atractivos turísticos, ya que en ellas voy a poder desarrollar esta actividad. Profesora, Cueva de los Tallos, ya esta está en la frontera con Ecuador, ahí en Amazonas. Tengo la presencia de la Cueva de los Tallos. Y también tienes a cuevas, ¿ok? A cuevas como la Cueva de Cuelap, ubicada en Amazonas, la Cueva de San Andrés en Cajamarca, la Cueva de los Guacharros en San Martín, y en Huánuco también la Cueva de la Viuda. Y en Pasco, la Cueva del Tunqui. Recuerda que el tunqui es nuestra ave nacional, más conocida como gallito de las rocas. Aparte de cuevas, también tengo la presencia de las cataratas. En la imagen, mira, ahí puedo apreciar una catarata. ¿Qué será entonces una catarata, joven? Es una caída de agua, o sea, cuando el agua, bueno, así cae de... Claro, claro, Creo es que una, comenzaría por un río o algo así. claro, cuando el cauce de un río se agota, se da la formación de una cascada o catarata. Claro que el término cascada sirve para diferenciar la altura de la caída, ¿no? Y cuando hablo de catarata, me estoy refiriendo a zonas de gran o caídas de agua de gran profundidad. Tal es el caso que aquí en nuestro territorio nosotros tenemos como la catarata más profunda ubicada en Junín a la catarata de las Tres Hermanas. La catarata de las Tres Hermanas es considerada la catarata más alta en nuestro país. También vamos a tener por aquí, en la imagen, la catarata que tú estás observando es la catarata del Gocta. Esta catarata del Gocta es considerada una de las, está dentro de las cataratas más profundas y más turísticas aquí en nuestro país. ¿Cómo así? Por lo siguiente, mire. Esta
catarata del Gocta, como estás viendo, ubicada en Amazonas, va a generar 2 caídas. O sea, inicialmente aquí tengo la primera caída de agua y luego continúa. Por eso es una de las cataratas o la segunda catarata más profunda que vamos a tener en nuestro territorio. La más profunda se llama Tres Hermanas y la segunda más profunda es la catarata del Gocta. También tenemos a la catarata de Yumbilla, que también se ubica en Amazonas. ¿Okay? Gran parte de estas cataratas van a constituir en importantes zonas de atractivo turístico. Tres Hermanas en Junín, el Gocta en Amazonas y Yumbilla también en Amazonas. ¿Sí? Entonces, en la selva baja vamos a tener la presencia de los siguientes relieves. Miren, aquí en la selva baja tenemos la presencia de los suelos de fertilidad pobre dedicados principalmente a la actividad pecuaria, o sea, ganadería y agricultura en menor grado, producción de palmeras. A esta zona alta de la selva baja se le conoce como los filos. También tenemos aquí las restingas, que son zonas que esporádicamente están cubiertas de agua o por temporadas tienen la presencia de agua. Estas zonas con presencia de agua se conoce como restingas, pero solo tienen presencia de agua por temporadas. Hay ciertas temporadas en las que se va a tener la presencia de agua en estos lugares. Luego tenemos a los barrizales que se utilizan para cultivar arroz. Tenemos a las playas, profe, pero ¿cómo que playas? En estos lugares hay una gran concentración de arena. ¿Sí? Estos lugares cercanos al cauce de un río tienen gran acumulación de arena y por eso se le da el nombre de playas. Aquí se puede cultivar frijoles, especies como el maní, el zapallo, la col, se pueden cultivar en estos lugares. Y una zona que constantemente está inundada son la zona de las tahuampas. Aquí vamos a ver al árbol del aguaje, por ejemplo. Y es en este lugar que tengo la presencia de agua todo el año. Sería el equivalente a una zona pantanosa, por así decirlo. Los filos, no te olvides, se constituyen en las partes más altas que vamos a ubicar en la selva baja. Los altos son los lugares donde se ha acentuado la población. Ahí tienes a ciudades como Iquitos, Pucallpa, Yurimaguas y Puerto Maldonado. Y los meandros son esas sinuosidades o curvaturas de los ríos que van a presentar en la Amazonía. Y cuando estos meandros comienzan a cambiar su dirección, me dejan ahí la formación de una cocha, o también conocida como tipishka. También tenemos la presencia de lo que te decía, playas, zonas con gran acumulación de arena cercana a los ríos. Tienes la presencia de los barrizales, donde se cultiva el arroz, y también la zona de las tahuampas, donde casi la mitad del año se tiene presencia de agua. La zona pantanosa también se llama tahuampa o también le puedo llamar aguajal. Esto sería todo entonces Profesor, en relación, disculpe, dime. es que en el donde dice suelos de altura también se le conoce como filos, ¿no? Es que Ajá. ahí en el diapositivo 19, ahí había uno que, o sea, no decía filos, pero sí había Ah. así como suelos